Desde la Universidad para la Paz, como institución multilateral global de Naciones Unidas, este evento de reflexión es muy importante en la perspectiva de la educación para la paz. Y en ese sentido, quiero saludar y agradecer a las distintas personas que participarán acá, la profesora Miriam Estrada de nuestra universidad, a la profesora Macarena Sáenz del Washington College of Law of American University, a Florencia Skolnick del Observatorio de Violencia y Género de la Fiscalía de Buenos Aires, a Mateo Gómez, defensor del pueblo de Colombia, a Boin Van Inís, artista plástico belga, a Vela Silva, artista portuguesa, a Joaquín, que ya lo había saludado, del Instituto, Joaquín González del Instituto Berg, así como a nuestra profesora Mayumi Yamada, a Mónica Paniagua, oficial de proyecto de nuestra universidad, a Eduardo Cifuentes de la Universidad de los Andes, y en la tarde estará con nosotros Montserrat Solano. Creo que junto con Jorge Rodríguez, quien estará con nosotros. Y esta iniciativa quiero destacar y agradecer, más allá de el reconocimiento académico, a nuestro decano Juan Carlos Sáenz, por pensar en una iniciativa de esta importancia, de esta universidad global. Son estos momentos de reflexión los que posibilitan generar nuevas ideas y, como lo hemos escuchado, poder dar un sentido de universalidad importante de carácter transdisciplinario y alcanzar lo que en forma paralela nuestros estudiantes están desarrollando en la otra parte de la universidad, en el modelo de Naciones Unidas, el modelo número 15 de Naciones Unidas, que es cómo alcanzar la paz por medio de la diplomacia. Cuando falla la diplomacia, normalmente lo que queda es un vacío que es llenado con el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza nos lleva a tragedias en cada parte, por micro que sean, son tragedias universales, porque cuando se pierde una vida, se pierde un universo. Y en ese sentido, creemos que esta reflexión sobre los 80 años después del Guernica, el bombardeo, la reflexión que esto conlleva en el mundo artístico, en el mundo político, en las consecuencias que esto tiene, es muy importante, y agradezco la presencia de todos ustedes y en particular de nuestra egresada, amiga y primera dama Mercedes Peñas. Les quiero enviar un saludo muy especial de Luis Guillermo, del presidente de la República, que me pidió expresamente que les trasladara un saludo muy afectuoso y fraternal a las personas que están participando hoy en este espacio, en este foro, y su reconocimiento por la temática trascendental tan importante que se está abordando para la situación en la que nos encontramos el día de hoy mundialmente. Guernica representa sin duda una tragedia humana, pero también es un recordatorio de las peores prácticas de las que los más tenebrosos espíritus de nuestra especie son capaces de ejecutar. En efecto, si bien aquel acto atroz conmovió a la conciencia internacional de su tiempo, su recuerdo estremecedor continúa siendo una permanente expresión de la brutalidad de la guerra y, en particular, de la guerra que injustamente se abate sobre las poblaciones inocentes de todos los tiempos. Por eso es que 80 años transcurridos desde aquellos trágicos sucesos no han sido suficientes para que estos hayan sido olvidados. Y muy por el contrario, ubicados en perspectiva contemporánea, permiten entender cómo la realidad de la violencia en la humanidad no conoce de límites cronológicos. La Guerra Civil Española marcó de forma indeleble a la sociedad de mi país. Muchas generaciones de compatriotas, incluidos mis abuelos y mis padres, hubieron de padecer enormes necesidades como resultado de aquel conflicto fratricida. También fueron víctimas de una dictadura cuyos efectos en las instituciones españolas retrasaron el desarrollo del país.
Los costos humanos de aquel periodo, sin embargo, fueron mucho más devastadores que los económicos. Nos convirtieron en una nación dominada por el miedo, por la arbitrariedad, marcada por la desconfianza de los unos hacia los otros. Guernica fue la expresión más conocida del intervencionismo internacional en una guerra en donde éste jugó un papel determinante en todos los bandos. Fue una vívida manifestación de violencia contra la ciudadanía de un país, que independientemente de la convocatoria que aquellas fuerzas recibieran de sus aliados locales, resultó vilmente mancillada durante todos los años de la guerra. No hay, pues, excusa ni justificación alguna que sustente el bombardeo de Guernica, ninguna. La utilización de las tecnologías bélicas de manera indiscriminada contra la población civil e inocente resulta un acto inadmisible y atroz que debe ser repudiado por todos quienes consideremos seres poseedores de humanidad. Esta circunstancia, la de Guernica, la que conmemoramos esta mañana, en un contexto tan diferente a aquel, residirá siempre en las páginas más viles de la historia de España, y de Europa y del mundo. Pero si aquella atrocidad realizada cuando no existían las Naciones Unidas y cuando los instrumentos de la Sociedad de las Naciones adolecían del consenso y de la hondura que adquirirían después de la Segunda Guerra Mundial, más lo es que hechos similares en horror y en barbarie continúen perpetuándose y perpetrándose en nuestros días. Repito que ni lo uno ni lo otro es más atroz. Lo anterior y lo actual merecen igual repudio de parte de las naciones civilizadas del mundo. Sin embargo, habida cuenta de la potente evolución del derecho humanitario, del desarrollo institucional del multilateralismo y de la maduración de las relaciones internacionales que han logrado recuperar algunos de los preceptos que desde mediados del siglo XVIII auspiciaban mentes lúcidas como la de Immanuel Kant, la continuada repetición de hechos tan atroces como aquellos resulta insoportable. Me refiero a las gravísimas violaciones de los derechos humanos de los que hemos sido testigos en la antigua Yugoslavia, en los Grandes Lagos en África, en Camboya, en Sudán, en Yemen o más recientemente en Siria. En todos estos casos y en decenas de otros que incluyen las matanzas en Centroamérica y América del Sur, en los periodos de las dictaduras militares, el valor de la vida humana se ha visto ampliamente pisoteado por fuerzas armadas regulares e irregulares y por actos de terrorismo de Estado que no han respetado las mínimas normas del derecho internacional. Esta actitud, deplorable y vergonzosa, encuentra un cénit especialmente álgido en los actos terroristas que han sacudido a buena parte de Europa Occidental y los Estados Unidos, a los países de Oriente Medio, a Rusia, a Turquía. Este fenómeno representa la expresión más depurada y exacerbada de la violencia contra la población civil. Ejemplifica cómo muy pocos otros actos lo hacen, el desdén con que ciertos grupos irregulares valoran la protección de los derechos de la población civil. Pese a que el repudio internacional de estas prácticas ha sido incapaz de detener la matanza de decenas de miles de personas, produce complacencia el hecho de que la comunidad internacional finalmente pareciera haber comprendido la imprescindible necesidad de unirse para combatir esta lacra cuyo crecimiento, como lo demuestra la experiencia de Boko Haram, ISIS o Al-Qaeda, hasta hace poco parecía imparable. Pienso con estremecimiento en el miedo de las mujeres de Guernica cuando oyeron el ruido ensordecedor de las bombas caer sobre sus casas y sus hijos. Pienso en la mirada ausente de los hombres que desde los campos de labranza veían con impotencia cómo su pueblo era arrasado por las bombas incendiarias, por los estucas alemanes e italianos. Y pienso también en la insólita indiferencia con que el mundo de entonces contempló aquel acto barbario. Y al hacerlo, en mi espíritu, se eleva un grito que me une con aquella generación de españoles que padecieron una de las más terribles guerras civiles de la historia contemporánea.
Es un grito que dice Guernica nunca más. Amigas y amigos, uno de los más dramáticos resultados de estos actos de violencia es el forzoso desplazamiento de centenares, miles y hasta millones de seres humanos que son obligados a abandonar sus tierras ancestrales sin posibilidad de transportar sus posesiones con el único y a veces fútil objetivo de salvar la vida frente a sus perseguidores. El drama de los inmigrantes de la guerra, la tragedia de los desplazados por la guerra, es otra expresión de la violencia contra las poblaciones inocentes que, aunque no sean asesinadas en medio de un campo de batalla, son igual víctimas del hambre, del miedo, de la incertidumbre y por ello, en más de un sentido, se convierten en muertos en vida, que llenan fronteras, que se ahogan en travesías marítimas o que terminan reducidos a tristes sombras hacinadas en campo de refugiados en tierra ajena. Costa Rica, país de paz y democracia, más que centenaria, disfruta de una paz estable y vive hoy en un contexto de concordia y bienestar humano. No es porque no existe un país perfecto. Sin embargo, en este, al que también llamo mío, hemos logrado consagrar la armonía social basada en la justicia y la educación con la estabilidad política fundada en la abolición de las Fuerzas Armadas como institución permanente en 1948. Y gracias a ello, me precio en afirmar que Costa Rica ha sido un alero generoso bajo el cual se han protegido desde hace muchas décadas los perseguidos de la tierra. Esta tradición de hospitalidad y la voluntad de nuestros gobiernos de hacerla valer por medio de la adhesión del país a los convenios internacionales en materia de derechos humanos constituye una marca distintiva de un pueblo que, sabiéndose pequeño y débil, ha afincado su defensa en el derecho internacional y en la procura de la paz entre las naciones. No es extraño, por lo tanto, que estemos en el campus de la Universidad para la Paz, aquí en Costa Rica. Y no es extraño tampoco que a menos de 1 kilómetro de esta sala, en un monumento hermoso que les invito a visitar en algún momento, se recogen las palabras de un filántropo japonés, Ryoichi Sasakawa, quien dijo en un momento de honda inspiración: «Dichosa es la madre costarricense que sabe, al parir, que su hijo nunca será soldado». Quieran el destino y la vida alguna vez hacer posible que las palabras del filántropo se conviertan en profecía en todo el mundo, para que las madres del mundo, como las de Guernica, nunca tengan que sufrir la muerte de sus hijos bajo la metralla. Y ojalá también que sea profética la voz de los pueblos que hoy claman por la paz y la justicia, que les niegan la violencia, la ambición y el odio. Porque si hemos de augurar algo en nuestro tiempo, no es tanto la paz que domina los cementerios, sino la alegría vigorosa de los pueblos libres que no le temen a la crítica ni a la disidencia, porque saben, sin lugar a dudas, que son criaturas tocadas por el hálito misterioso de la divinidad. Muchas gracias.